Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, bienvenidos a un día más de nuestra jornada de 21 días de reavivamiento espiritual, donde estamos buscando la presencia del Espíritu Santo y también buscamos, ¿cierto?, aprender a cómo podemos pedir y recibir la lluvia tardía. Gracias por estar aquí. Voy a pedirle al hermano Jaime, si está allí, si nos puede dirigir en la primera oración, ¿cierto?, de esta jornada del día de hoy, por favor. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado y glorificado sea su nombre. Nuestro Dios Todopoderoso, en esta mañana estamos agradecidos por esta instancia que nos das de estar reunidos conforme a su palabra, Padre Santo. Y le pedimos, Padre amado, que usted se quede con nosotros, en nuestros corazones, que nos perdone de todos nuestros pecados, nuestras faltas, Padre amado, y podamos tener una comunión plena con usted en este momento. Que podamos discernir sus grandes verdades de su palabra, Padre amado, atesorarlo en nuestros corazones, para que también podamos ser bendición a las demás personas que no te conocen. Mi Dios eterno, en esta oportunidad imploramos sobre la presencia de tu Santo Espíritu, en este estudio, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que también a través nuestro pueda bendecir a nuestros familiares y seres queridos representados. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, alrededor de todo el mundo, y los planes de la iglesia de Valencia, Señor, que también estén de acuerdo con tu buena voluntad. Gracias por tu compañía y por tus lindas promesas. En el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Jaime. Muy bien, voy a proyectar para que podamos ver, ¿cierto?, el tema del día de hoy, ¿sí? Y ustedes me dicen si se está viendo la pantalla. ¿Se ve, cierto? ¿Sí? Perfecto. El día Sí, se número ve. 8, gracias, Maneila. El día número 8, el día de hoy, vamos a hablar acerca del reavivamiento que me llevará a sostener la obra de Dios. Miren qué interesante. El versículo se encuentra en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Hermana Hilda, si usted misma la puede leer, por favor. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Primera de Corintios 16, 2. Muchas gracias, hermana Hilda. Acá Pablo está hablando acerca de lo que son, podemos decir, cierto, el diezmo, ya, directamente, y las ofrendas, ¿ya? Y es algo muy importante, hermanos, porque no sé cuántos de ustedes les ha pasado que están invitando a alguien de la iglesia, tiene algún estudiante bíblico, y van súper bien, van aprendiendo la lección, la gente le gusta, se compromete, pero en un momento dado, las personas dicen, yo voy a participar de la iglesia y todo, pero no me piden el tiempo. No me piden dar el tiempo porque yo no estoy a favor de eso, yo no creo en eso, yo pienso que la iglesia roba con eso, ¿sí o no? Les ha pasado, ¿no? Y es algo tremendo, ¿saben? Que hay varias cositas, ¿cierto? Que no son menos importantes que cuando un estudiante bíblico, cuando una persona se entrega al Señor, cuando una persona se bautiza y se adhiere como miembro de iglesia, eh, tiene que tener sí o sí. Por ejemplo, cuando una persona se bautiza, tiene que ya estar participando de algún grupo pequeño o de alguna clase de escuela sabática. Tiene que estar participando en algún grupo pequeño, alguna clase de escuela sabática para ya estar involucrado dentro de la iglesia, ya tiene que estar participando en los cultos habitualmente, eh, tiene que estar ya viviendo bajo los principios cristianos y también tiene que ser un mayordomo fiel, o sea, tiene que dar su diezmo, y no solamente su diezmo, o sea, tiene que cuidar también su cuerpo, tiene que ejercer la temperancia, etcétera, ¿ya? Porque es uno de los requisitos que en sí pide el manual de iglesia para ser miembro de iglesia. Y es muy triste, hermanos, ver como muchos hermanos de la iglesia que llevan años dejan de dar su diezmo. Por ciertos motivos, quizás ¿cómo decir? Se han desanimado por ver lo que pasa en la iglesia, por ver que a veces no se utilizan de la mejor manera los recursos, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero es importante de que nosotros como cristianos no dejemos de ser buenos mayordomos, fieles con el Señor y devolviéndole lo que a Él le corresponde y también siendo generosos con las ofrendas, porque eso es lo que sustenta la iglesia. Es así como la obra avanza, ¿ya? Entonces eso vamos a ver el día de hoy. Elena de White dice lo siguiente: la vida y el crecimiento de la iglesia dependen de este dar y recibir. El que recibe, pero nunca da, pronto dejará de recibir, ¿no? No sé si se han encontrado con esas personas que les gusta que les regalen cosas, que les gustan recibir, pero ellos no dan nada, apenas las gracias, ¿no?
El lenguaje dice que no, que el crecimiento de la iglesia está en dar y recibir. La iglesia es muy buena con nosotros, hermanos. Siempre que se hacen congresos, asambleas o que se hacen de repente reuniones, la iglesia equipa con materiales, ¿cierto? A la iglesia. Cuando la iglesia quiere comenzar, por ejemplo, una clase bíblica, la misma asociación se encarga de entregarle materiales, ¿cierto? Estudios bíblicos, cuando se hacen, no sé, de repente reuniones para secretarias, ¿cierto? Para ancianos, todo eso lo costea, ¿cierto? La iglesia. Cuando de repente se hace un presente, reconocimiento también por las trayectorias de trabajo en la iglesia, la asociación, la misión son quienes se encargan de dar todo eso, ¿ya? Cuando se quiere construir un nuevo templo, cuando hay problemas, ¿cierto? Económicos, allí, ¿cierto? La administración es quien va apoyando. Pero nosotros también tenemos que dar, de cierta manera, devolver a lo que la iglesia nos da, ¿no? A través de nuestro servicio. La iglesia lo único que nos pide es que le podamos seguir sirviendo, ¿ya? Que podamos, ¿cierto?, ayudar en la ganancia de almas. Mire lo que dice acá, ¿cierto? En el librito que estamos estudiando, Reavívanos otra vez, página 58, dice: Dios pide que le devolvamos una parte de lo que nos ha confiado. El pueblo de Dios es llamado a una obra que requiere dinero y consagración. Las obligaciones que descansan sobre nosotros nos hacen responsables de trabajar para Dios hasta el máximo de nuestra habilidad. Él pide un servicio indiviso, la completa devoción del corazón, el alma y la mente y las fuerzas. ¿Se dan cuenta? El pueblo de Dios, cierto, es llamado a poder trabajar para el Señor, y no solamente eso, sino también poder enriquecer la obra, cierto, y también con la consagración, seguir avanzando. Dice así, recibiendo para impartir. Revíenos otra vez, página 59, dice: al dar lo que recibe, aumenta su capacidad para recibir, hace lugar para una nueva provisión de gracia y verdad. Recibe una luz más clara y un mayor conocimiento. El que recibe pero nunca da, pronto deja de recibir. Si la verdad no fluye de él hacia otros, pierde su capacidad de recibir también. Debemos impartir los bienes del cielo si queremos recibir nuevas bendiciones. Hay una cosita, hermano, no sé si de repente les ha pasado, ¿no? Y a veces se da como esa mala imagen, que no es correcta del todo, cuando se muestran los probativet, ¿sí? Cuando se muestran testimonios de personas que ellos decidieron ser fieles al Señor, dar un pacto, dar una ofrenda, ¿cierto? No dejar de dar el diezmo a pesar de las circunstancias, y recibir una bendición. A veces se malinterpreta eso. Y algunos hermanos o personas piensan de que, entonces, si yo soy fiel al Señor, Él me va a recompensar. No, de repente dice, tú sé fiel al Señor, da tu diezmo, ¿cierto? Y el Señor te va a recompensar, el Señor te va a pagar todo lo que necesitas. De repente se le aconseja así a los miembros. A veces se hace imagen, y eso no es correcto, ¿saben por qué? Porque en realidad lo que todos nosotros tenemos es por gracia, es regalo. Todo lo que el Señor nos da son regalos, y a veces nosotros podemos decir, pero ¿cómo el Señor no me bendice? ¿Cómo a este otro hermano sí lo bendice? A él le da un carro, le da un auto, a este hermano, ¿cierto?, le dio hartos millones, ¿cierto?, para pagar la deuda que tenía. El Señor en realidad a todos nosotros nos bendice, queridos hermanos. A través de la vida, el solo hecho de estar vivos el día de hoy ya es un regalo. El de poder gozar una buena salud. De repente uno dice, ay, ¿por qué yo no tengo buena salud? Bueno, a veces también depende de nosotros. Pero si podemos sobrellevar una enfermedad y no estar tan complicados como otras personas que tienen la misma enfermedad o tienen más enfermedades, eso también es un regalo del Señor, porque nos da protección y nos ayuda, ¿cierto?, a sobrellevar esas enfermedades. Hay hermanos que de repente tienen quizás una enfermedad, pero hay otras personas que sufren mucho más por esa misma enfermedad en el mundo, ¿ya? Todo lo que nosotros recibimos, queridos hermanos, es de gracia, regalo. Nuestra vida, ¿cierto?, es del Señor. Y Él solamente nos pide que le devolvamos, ¿cierto?, lo que le corresponde. Solamente lo que a Él, ¿cierto?, le debemos. ¿Cómo no estar agradecido con el Señor? ¿Cómo no dar más? ¿Cómo, es cierto, no querer devolverle más? ¿Cierto? Yo lo cuento en personal, en mi experiencia personal, a mí me cuesta colportar, me cuesta, pero gracias a Dios me va bien, ¿ya? Me cuesta, ¿cierto? Tengo que trabajar harto para que me pueda ir bien, tengo que trabajar un poco más que el resto, esforzarme un poquito más, y gracias al Señor siempre he sido galardonado con becas y todo eso, ¿ya? Y yo lo reconozco, a mí me dicen que yo soy bueno para colportar, pero en realidad a mí me cuesta realmente vender. Y siempre que termino una campaña, yo siempre hago un pacto con el Señor. Y esto no lo declaro, ¿cierto?, a todas las personas, pero se lo comparto a ustedes. Siempre hago un pacto. Obviamente nosotros como colportores tenemos que sí o sí dar el diezmo,
Si no damos el diezmo de lo que nosotros trabajamos, no recibimos nuestra beca, eh, y así, es obligatorio. Todos los colportores tienen que dar su diezmo independientemente de cuánto ganaron o cuánto trabajaron, ¿ya? Pero yo siempre hago un pacto al finalizar la campaña. Siempre hago un pacto y con ese pacto he ayudado a algunas iglesias. Pues me acuerdo que una vez estuvimos en invierno trabajando en Antofagasta y todos los colportores que estábamos allí hicimos un pacto para poder ayudar a una iglesia que estábamos apoyando. Y esa iglesia no tenía techo, entonces era muy fría o llegaba cierto muy fuerte el sol. Entonces nosotros donamos y la iglesia pudo construir un techo, pero un techo precioso, muy bonito, muy bien hecho, es un techo que nunca se va a gotear, que nunca, cierto, va a tener problemas, ¿cierto? Porque era un techo bien sólido. También una vez me acuerdo que estaba apoyando a otra iglesia mientras colportaba durante la semana y los fines de semana iba a esa iglesia a apoyar con predicación, visitar, estudio bíblico, todo eso. Y esa iglesia resulta que se había metido para robar los equipos, los parlantes, los micrófonos, todo eso. Y la iglesia estaba muy triste, entonces yo hice un pacto para poder ayudarlos a que los hermanos pudiesen comprar, ¿cierto? Los equipos que necesitaban. Y gracias al Señor, a final de mes, los hermanos igual recaudaron dinero entre ellos y con lo que yo doné, ellos pudieron comprar nuevamente equipos, los mismos equipos que tenían antes. Qué milagro, ¿no? ¿Cierto? Qué tremendo. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que ir devolviendo las bendiciones que el Señor nos da. Todo lo que el Señor nos da a nosotros tenemos que compartirlos con otros, con nuestros hermanos de iglesia, con nuestros familiares, con amigos, ¿cierto? Y conocidos, ¿ya? Dice, la obra no debe detenerse. Para llevar a cabo esta obra se necesitan recursos financieros. Sé que los tiempos son difíciles y que no hay mucho tiempo, no hay mucho dinero, perdón, pero la verdad debe ser esparcida y el dinero necesario para extenderla debe ser colocado en la tesorería. Y ya para ir finalizando, le voy a pedir también a la hermana Margarita, si está allí, si puede acompañarnos también con esta cita que aparece acá, ¿sí? Que dice gozosa liberalidad en la obra final. ¿Qué dice mi hermana? No se parece que no puede conectar el audio. A ver, hermana Miriam, ¿podría leerlo usted? Si es muy amable. Ya, dice, si el amor de Cristo ardiera en los corazones de su pueblo profeso, hoy veríamos manifestarse el mismo espíritu y tan solo comprendieran cuán cerca está el fin de toda obra en favor de la salvación de las almas, sacrificarían sus posesiones tan espontáneamente como lo hicieron los miembros de la iglesia primitiva. Gracias, mi hermana. ¿Recuerdan cómo era la iglesia primitiva que decía el libro de Hechos? ¿Qué es lo que hacían? Que ellos se visitaban, compartían el pan en sus casas, vendían sus terrenos y los donaban a la iglesia. Miren qué fervorosos, ¿cierto? Eran los primeros miembros de iglesia. Tanto así que estaban dispuestos a morir por el Señor. Un espíritu así se necesita hoy día en la iglesia militante, ¿cierto? En la iglesia, ¿cierto? Que está en los últimos tiempos de esta tierra, queridos hermanos. Un pueblo que realmente quiera verse manifestar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Un pueblo que realmente busca trabajar en favor del Señor y avanzar en su obra. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, después de haber estudiado esto, mi decisión es la siguiente. Dice, después de haber comprendido que soy un administrador de los bienes que Dios me ha confiado y sabiendo que daré cuenta de la manera como he administrado sus bienes y recursos de todo lo que recibo, decido contribuir para las terminaciones de su obra. Deseo hacer más inversiones en el Banco Celestial junto a mi amada familia. Allí les invito, queridos hermanos, si ustedes también quieren apoyar, yo sé que ustedes también ya como líderes de iglesia, dan lo que corresponde, ¿cierto? Su diezmo, su ofrenda. Pero ese se podría dar un poquito más. De repente uno gasta dinero o de repente sobra, ¿no? ¿Por qué no dar al menos 1.000, 2.000 pesos más? Eso sin lugar a dudas ayudará, porque se va juntando con otras ciertas ofrendas, con otros pactos, y todo eso, ¿cierto?, ayuda a crecer aún más la obra del Señor. Cuando de repente la iglesia necesitamos libros misioneros, necesitamos, ¿cierto?, invertir en esto, necesitamos comprarle algo a una persona, necesitamos, ¿cierto?, apoyar a algún hermano, hacer que la iglesia esté más bonita. Para todo eso se necesitan los bienes de la tesorería. Y nosotros podemos, ¿cierto?, ir colocando unos pesos, unos billetes allí, ¿cierto?, para que la iglesia no pase necesidad. El otro día estábamos hablando allí en la clase de mayordomía con mis compañeros y hablábamos acerca de eso, de cómo los hermanos en su casa, claro, uno se esfuerza, ¿cierto? Trabaja para tener una casa bonita, bien arreglada. De repente hay gastos que tiene que hacer uno, ¿no? Y que son necesarios también para no pasar frío, para no tener problemas, pero de repente no, como que nos pasamos, ¿no?
como que arreglamos mucho la casa. Está bien tener una casa grande, una casa, ¿cierto? Con las piezas bien compartidas, ¿cierto? Bien hechas, pero a veces es tanto, hermanos, que gastamos, cuando la iglesia a veces, hay iglesias que uno ha visitado, que la iglesia, el techo se está cayendo, que la pintura ya está, ¿cierto? Está, ¿cierto? Cayéndose, que la cerámica está toda quebrada. No puede ser así, hermanos, que nuestra casa esté toda bonita todavía y la casa del Señor, la casa de Jehová nuestro Dios, esté pasando penurias. Así que es algo para considerar, queridos hermanos, queridos amigos. Y mi compromiso, ¿cierto?, para el día de hoy dice lo siguiente: me comprometo a ser fiel a Dios en la administración de sus recursos, a devolverle sus diezmos y a separar un porcentaje como ofrenda sistemática de los ingresos que Dios me da, y así apresurar su venida junto a mi familia. Ya, y otra cosita, aquí les comparto algo también, estamos en intimidad. Algunos hermanos, cuando yo de repente visito algunas iglesias, siempre me dicen, hermano, ¿y usted por qué cuando está en el púlpito, cuando está, ¿cierto?, de visita, por qué no entrega su diezmo, su ofrenda? Algunos hermanos se fijan en eso y me dicen, ¿qué es lo que pasa? Yo doy mi diezmo y mi ofrenda, pero lo doy en mi iglesia local. Entonces yo siempre entrego el sobrecito, porque eso también es importante. Si uno no le entrega, ¿cierto?, su diezmo sin el sobre, lo entrega así nomás, eso también es un problema, porque no se puede separar allí porcentualmente de ese diezmo, de esa ofrenda, el dinero que va dirigido, ¿ya? Por eso es importante que se haga de esa manera, ¿ya? Aunque sea una vez al mes, porque así tiene que ser una vez al mes, entregar, ¿cierto?, el diezmo, ¿cierto?, la ofrenda de forma porcentual en el sobrecito, porque ahí uno va separando. Si un hermano, ¿cierto?, declara que dio 10, supongamos, 10.000 pesos de ofrenda, allí se va separando. Esos 10.000 pesos, 2.000 tienen que ir a la iglesia, otros 4.000 a la misión global, otro a la asociación y así. Por eso es importante también entregarlo en sobrecito y por eso aclaro que algunas personas dicen que cuando yo voy a una iglesia no entrego el diezmo, nada, porque es así, así tiene que ser, hermanos. Ya, y yo lo doy en mi iglesia local. Cuando yo voy a mi iglesia, que está en Santiago, ahí yo entrego, ¿cierto?, los bienes para que siga, ¿cierto?, apoyando esa iglesia donde yo soy miembro, pero también en otras ocasiones también ahí saco, ¿cierto?, si es que puedo, de mi bolsillo ayuda para dar como ofrenda. Y eso se va, ¿cierto?, como un fondo común y ahí se va separando el total que dan, sin sobres, se va, ¿cierto?, dando el porcentual de eso. Así que eso, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga y que Dios nos ayude a poder comprometernos, a poder decidirnos por el Señor, a seguir trabajando por su obra. No solamente con lo que hacemos, con nuestros estudios, con nuestra predicación, sino también con nuestros bienes. Así que vamos a orar para finalizar y después vamos a ver el video, ¿cierto? Y después ya pueden irse retirando, ¿sí? Vamos a orar. Amoroso Padre, Señor, te damos gracias por esta nueva jornada, por este nuevo día que hemos podido aquí reunirnos, Señor, para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas de una u otra forma y también nos hablas a nosotros, sabiendo nuestras necesidades, lo que tenemos. Gracias, Señor, por eso. Ayúdanos a poder ser buenos administradores, a ser buenos mayordomos de la gracia que nos has dado, de los bienes que tenemos en nuestra mano, Señor. Todo lo que hay, todo lo que tenemos es tuyo, Señor, y tú solamente nos pides que devolvamos lo que te corresponde, pero cómo, Señor, no ser agradecidos y cómo no devolver un poco más, cómo no apoyar, aportar a la obra que se está haciendo hoy día en el mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder contribuir en la obra, en el trabajo misionero, Señor, que tú tienes en la tierra, no solamente con nuestra predicación, con nuestro apoyo, sino también con nuestros recursos, nuestros bienes, y también, Señor, que seamos buenos instrumentos como así tú esperas que nosotros seamos. Acompáñanos, bendícenos, que tu Santo Espíritu pueda estar presente en nuestras vidas, que nos ilumines, Señor, nos enseñes por dónde ir y también nos ayudes a ser guiados por el buen camino. También oramos por esas 3 personas que tenemos en mente, que tenemos allí escritos, para que tú también trabajes en sus corazones con tu Santo Espíritu. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, voy a compartir el video del día de hoy y después, cierto, ya podemos irnos retirando, queridos hermanos. Día 8. Mi decisión. Después de haber comprendido que soy un administrador de los bienes que Dios me ha confiado y sabiendo que daré cuenta de la manera como he administrado sus bienes y recursos de todo lo que recibo, decido contribuir para la terminación de su obra. Deseo hacer más inversiones en el Banco Celestial junto con mi amada familia. Me comprometo a
ser fiel a Dios en la administración de sus recursos, a devolverle sus diezmos y a separar un porcentaje como ofrenda sistemática de los ingresos que Dios me da, y así apresurar su venida junto con mi familia. Ya, mis hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un bonito día, que el Señor les bendiga y nos reunimos durante la semana. Que esté muy bien. Nos despedimos. Chao, chao. Chao, que tengan un buen día. Chao. Buena Bendiciones. semana. Chao, Señor les chao. bendiga. Chao, Chao, chao. chao.